Buenas tardes, el día de hoy en nuestra clase de Historia del Arte vamos a hablar acerca del movimiento del cubismo. El movimiento del cubismo data desde el año 1907 hasta el año 1917, con el surgimiento de más tecnologías como lo fue la fotografía, los vehículos a motor, la cinematografía. Los artistas sintieron la necesidad de ser más radicales y buscar una nueva manera de expandir sus posibilidades de expresar el arte. Esta nueva manera de hacer arte fue llamada cubismo, también conocido como el primer estilo de arte abstracto del arte moderno. El cubismo fue un movimiento artístico que nació en Francia entre los años 1907 y 1914. Estuvo encabezado por los famosos artistas Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris, entre otros. Pero con anterioridad, Paul Cézanne ya habría marcado el camino, quien rompió la corriente del impresionismo. Cézanne recibió la influencia del impresionismo y reaccionó contra él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la realidad. Su fórmula era la forma-color. Por eso la pintura de Cézanne no es una pintura dibujada, sino una pintura de volúmenes y de formas. Y una vez creadas, hay que relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo impulsa a mirar los objetos desde varios puntos de vista. La influencia de Cézanne se hizo patente en Las señoritas de Aviñón de Picasso en 1907 y en la serie pintada en L'Estanque de Braque en 1908, que, según un crítico de la época, reducía todo, el paisaje, las figuras y las casas, a patrones geométricos, a cubos. Había nacido el cubismo, una interpretación radical de la tradición pictórica. El cuadro ya no era solo una imagen, una representación de algo externo, era un objeto autónomo. El cubismo fue el primer movimiento conceptual de la historia del arte. Por primera vez se supeditaba la función representativa del cuadro, su referencia a la realidad, a las ideas del artista. Entre 1910 y 1912, el cubismo desarrolló su fase analítica y los objetos representados empezaron a dividirse en partes cada vez más pequeñas, similares a las facetas de un cristal. El cubismo analítico, centrado en la observación del objeto y el intento de representarlo de manera más racional que ilusionista, dio paso a una fase sintética, en la que los objetos volvían a ser reconocibles. La paleta de color se ampliaba y la experimentación espacial incorporaba nuevas técnicas como el collage. El arte del cubismo es un replanteamiento de las obras de arte, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, etc. Un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder contemplarla. El propósito de esta nueva técnica fue cambiar los elementos que se usaban en el arte tradicional. Los pintores cubistas se negaron a crear obras donde las figuras estuviesen completamente definidas. Por ello, las pinturas realizadas por los cubistas a veces son difíciles de entender. Un ejemplo es la pintura de Pablo Picasso titulada Muchacha de mandolina de 1910, que tiene la estructura de un rompecabezas que aún no ha sido armado. Lo interesante de esta obra es que algunas de sus partes del cuerpo de la mujer se encuentran de perfil, mientras que las otras están de frente. ¿Cómo entenderla? La idea es observar cada pieza por separado y luego organizarlas como un rompecabezas. Se afirma que el movimiento cubista se basó en un ejercicio mental, ya que no se trataba de retratar los objetos como eran o como se veían, sino como se los imaginaban. Por lo tanto, el cubismo fue una manifestación que valoró el desarrollo de las ideas modernas. El término cubismo fue creado a principios del siglo XX por Louis Vauxhall para nombrar aquellas pinturas que consideraba inferiores, pues decía que los artistas que pertenecían a este movimiento solo dibujaban cubos formales. Sin embargo, esta manifestación artística fue
la esencial para que surgiera el futurismo, el surrealismo y otras técnicas abstractas. Iniciadoras del cubismo. El cubismo nació con el propósito de que los artistas, pintores, no pintaran a la naturaleza el momento de crear sus obras. Para que este movimiento artístico naciera, fue importante la influencia de la escultura africana, del desarrollo tecnológico y del pensamiento científico. Por ejemplo, gracias a la escultura africana, los pintores notaron que el concepto de belleza artística se podía modificar. Las obras no tenían que ser necesariamente lindas, perfectas para transmitir un mensaje. Por otra parte, el desarrollo tecnológico, especialmente el invento de la cámara fotográfica, hizo que los artistas y pintores entendieran que el mundo estaba cambiando, ya que las fotos sustituían los retratos. El pensamiento científico, especialmente lo expuesto por Albert Einstein, fue fundamental para que los autores comprendieran que las personas percibían los colores, movimientos y formas de diferentes maneras. Siguiendo esos aspectos, Pablo Picasso y George Sprague decidieron diseñar algunas obras que se ajustaran a la nueva realidad. Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973, es uno de los pintores más reconocidos del mundo. Nació en Málaga, ciudad ubicada en España. Se trasladó a Madrid a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero en 1900 se mudó a París, donde continuó con sus estudios. Al principio sus obras artísticas fueron clásicas, pero en 1906 empezó a elaborar su cuadro Las señoritas de Aviñón, el cual, según la opinión de los críticos, fundó el cubismo. Esta pintura, como la podemos ver, fue exhibida en 1907 y está compuesta por 5 mujeres desnudas. 4 se encuentran de pie y una está sentada. Aparentemente 3 damas tienen el rostro desfigurado, pero cuando se observa detalladamente se percibe que llevan máscaras africanas. Esta obra sobresale por ser plana a primera vista, sin embargo las líneas angulares le dan bastante profundidad. Las obras cubistas de Picasso se caracterizan por tener colores neutros. Destacan entre esos colores el negro, el gris, blanco y el marrón, pero también utilizó colores como el azul oscuro y el color rojo. Su finalidad era representar de una forma distinta a los seres o elementos que para aquel momento se consideraban muy usados en el arte tradicional. Por eso se enfocó en pintar mujeres y naturalezas muertas. George Sprague, 1882-1963. Este artista fue uno de los principales seguidores de Pablo Picasso. Incluso se unió a él para desarrollar su obra en La Rue, localidad que se encuentra en Francia. Su vida artística inició en el taller de su padre, donde se relacionó con los colores primarios y compuestos. En 1889 se fue a vivir a París para estudiar en la Academia Humbert y en la Escuela de Bellas Artes. A diferencia de Picasso, las pinturas cubistas de Braque se caracterizan por ser muy coloridas, con una estética muy diferente, ya que usó el amarillo, el verde y el rojo oscuro. Su objetivo fue darle profundidad a las obras a través del color, por eso contrastó los tonos brillantes con los neutros. Sus creaciones más maravillosas son difíciles de interpretar porque las líneas no son precisas u unas están sobre las otras. Observar una pintura de Braque es como ver una cartelera escolar donde se ha colocado numerosos objetos, papeles sin ningún orden. Para este pintor, lo importante era que el espectador organizara las obras cubistas mediante la imaginación. A lo largo de su carrera, pintó diferentes paisajes, marchitos, instrumentos musicales y objetos simples como pipas, vasos, botellas y fruteros.
Otro aspecto fundamental de sus pinturas fue que incluyó las letras. ¿Cómo así, dirán ustedes? O sea, es decir, algunas de sus piezas muestran un mensaje escrito, característico del cubismo. Experimentaron con las figuras y los objetos. Los cubistas exploraron formas muy diferentes, formas abiertas, perforando figuras y objetos dejando que el espacio fluyera a través de ellos, mezclando el fondo en primer plano y mostrando objetos desde varios ángulos. Algunos historiadores han argumentado que estas innovaciones representan una respuesta a la cambiante experiencia del espacio, el movimiento y el tiempo en el mundo moderno. Esta primera fase del movimiento se llamó cubismo analítico, abandonando la perspectiva y el realismo. Los artistas abandonaron la perspectiva que había sido utilizada para representar el espacio desde el Renacimiento y también se alejaron del modelo realista de las figuras. Naturaleza desde la imaginación. Los cubistas buscaron pintar la naturaleza tal como se la imaginaban y no como la veían diariamente. Por eso se aprecia que cada uno de ellos, cada uno de estos artistas representaba el paisaje de manera muy diferente. Sin embargo, todos pensaban que el mundo estaba conformado por figuras geométricas. De ahí que haya usado los cilindros, cubos, círculos y triángulos para crear sus dibujos. Búsqueda de varios puntos de vista. Los pintores querían que sus obras tuviesen varios puntos de vista. Por ello, se observan en sus obras que los personajes o los objetos de algunos cuadros se encuentran en distintas posiciones. Por ejemplo, pudieron pintar un hombre de espaldas con el rostro de frente, mientras que la boca y los ojos se hallaban de perfil. Para crear este efecto, elaboraban sus obras como si fuesen un collage. Se da importancia al contenido. Le dieron mayor importancia al contenido de la obra. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Es decir, para los artistas cubistas lo importante no era lo que dibujaban, sino lo que transmitía su pintura. Escenas cotidianas no se preocuparon por retratar los temas que eran considerados importantes, tales como los religiosos y políticos, sino que se centraron en pintar escenas cotidianas como una guitarra o un jarrón con flores. El fin era que los espectadores se vincularan emocionalmente con las imágenes que veían. Etapas del cubismo. El cubismo tuvo como propósito romper con las obras artísticas que se habían realizado anteriormente, en especial con las que habían hecho los autores del movimiento neoclásico, cuyas pinturas sobresalían por ser una copia de la naturaleza y su belleza. A propósito, ¿sabes cuáles fueron las etapas del cubismo? Bueno, no te vayas, más adelante las descubriremos. Así fue como Pablo Picasso decidió a no seguir una manifestación artística que fuese realista. No solo se enfocó en estudiar el arte africano y los avances tecnológicos de aquella época, sino que examinó detalladamente los cuadros del pintor francés Paul Cézanne, que se caracterizaban por ser poco definidos. Cézanne no empleó la técnica de tercera dimensión, como se acostumbraba anteriormente, y las figuras que destacaban en sus obras eran las esferas. Influenciado por esas ideas de este artista, la representación, Picasso fue desarrollando poco a poco el cubismo, que comprendió tres etapas. Cubismo primitivo, de 1907 a 1909. Muchos autores dicen que esta etapa o periodo primitivo no se puede incluir dentro de las etapas del cubismo, porque solo fue un momento de experimentación. Sin embargo, fue durante esta etapa cuando los pintores empezaron a definir las características que identificarían a sus cuadros. Entre ellas se encontraban las siguientes.
se decidió hacer únicamente los colores negros y blancos. Si se deseaba emplear otros tonos, entonces eran válidos los grises y marrones. Era preferiblemente pintar objetos y personas en lugar de paisajes. No era necesario que aquellas pinturas tuviesen grosor ni profundidad. Bueno, y para aquellos fans del cubismo y que son adictos a Pablo Picasso, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas obras creen que es la Guernica? Bueno, que es en este capítulo que más adelante lo sabremos. Cubismo analítico. Va de 1910 a 1912. Esta etapa o este periodo es también llamado cubismo hermenéutico, ya que era muy difícil de entender. La imagen y el orden de la pintura pues eran muy complejas. Esta etapa fue importante porque los artistas se enfocaron en analizar los hechos de la vida diaria para entenderlos o recrearlos. ¿Cómo así? O sea, es decir, observaban una escena específica, se la imaginaban de manera fragmentada y de este modo la pintaban. ¡Qué nivel de creatividad!, ¿cierto? Por eso los cuadros que fueron elaborados durante el cubismo analítico se parecen a los rompecabezas. A continuación se mencionarán los aspectos que son más representativos a lo largo de este periodo. Entonces, los artistas no buscaban que sus obras o sus pinturas tuviesen un sentido único. El uso de las líneas curvas fue algo relevante y cada vez más común, elemento que le daba cierta profundidad a sus obras. Se comenzaron a utilizar los tonos amarillos, verdes y azules, esto para contrastarlos con los colores neutros. En los cuadros se empezaron a ver o incluir los paisajes. Cubismo sintético. Este va desde 1913 hasta 1914. Es otro de las etapas, y esta también fue nombrada cubismo de reintegración porque los artistas en este momento ya contaban con más libertad temática al momento de pintar. El autor más importante de esta etapa o manifestación fue George Braque, quien inventó la técnica del collage o parche, con el fin de darle textura a los cuadros y aumentar el valor de la decoración. Braque se dedicó a recortar trozos de papel y con pintura los pegó en sus obras. Ese suceso causó que los retratos cubistas tuviesen mayor impacto en el público, en todos los espectadores, algo novedoso en ese momento. A partir de allí, los artistas no solo utilizaron las pinturas de óleo, sino también acrílico para realizar sus cuadros. Además, usaron materiales como tela, arena y vidrio. Representantes y sus obras. El cubismo fue una manifestación que duró pocos años, sin embargo su influencia fue fundamental para que nacieran nuevas expresiones. Aquí por ejemplo podemos ver, o por esta razón más bien, se afirma que el movimiento iniciado por Picasso y Braque no solo fue importante, sino que cambió la historia del arte, porque mostró la existencia de diferentes técnicas para pintar. Pero Braque y Picasso no fueron los únicos representantes del cubismo. Además de ellos estuvo también Juan Gris y Fernand Léger, José Vicentino González Peros en 1887 de 1927. Mejor conocido como Juan Gris, fue un pintor nacido en Madrid. Desde 1904 hasta 1906 estudió en la Escuela de Artes y Manufacturas e hizo cursos en el taller de José Moreno Carbonero. Se mudó a París en 1906, ya que estaba huyendo de los militares y del gobierno español en esa época. Posteriormente, consiguió hospedaje en el mismo edificio donde vivía Picasso y Braque. Entonces, imagínense esos tres monstruos ahí. En 1910 realizó su primera pintura cubista, que no fue bien recibida, porque tenía profundidad.
A partir de 1911 sus obras destacaron por ser coloridas y planas. Gracias a este pintor se incluyó el efecto caricatura en los cuadros, además que los retratos se vieran un poco más anchos y largos. Un ejemplo de su obra Arlequín con guitarra de 1919, donde se le ve la figura alargada de un hombre que tiene el cuerpo de frente. Muy interesante esta obra. Pero además esta mira hacia la izquierda. La pintura está compuesta por rectángulos y triángulos y algunas líneas onduladas que dan la sensación de movimiento, como si el personaje estuviese tocando el instrumento musical. Las pinturas de Juan Gris no se dedicó únicamente a mejorar el estilo de los cuadros cubistas. Él también creó su propia técnica, de collage, donde unió papel periódico con cartón. Entre sus pinturas más importantes, por ejemplo, se encuentran el retrato de Pablo Picasso en 1912, Violín y tablero de ajedrez de 1913, Bodegon con persiana 1914, Amadeo Modigliani 1915, Fernand Léger 1881-1955. Nació en Argente, provincia de Francia. En 1900 se trasladó a París, donde fue ayudante de arquitectura y estudió en la Académie Julian Amiral Paul Cézanne, y desde 1907 se centró en estudiar sus obras. Sus primeros cuadros cubistas los pintó en 1908, aunque es preciso mencionar que su estilo no fue tan desarrollado como el de Juan Gris. Aún así, sobresalió por el mundo en el que usó los colores primarios, los cuales utilizaba para resaltar las sombras de las figuras cilíndricas y dar textura a sus pinturas. Otra característica importante de las obras de Léger fue que no retrató a personas como tal, sino que dibujaba robots y máquinas que iban consumiendo la humanidad. De ese modo, desde su pintura Desnudos en el bosque de 1909, donde se observa un depósito de máquinas, las figuras geométricas que destacan en la obra son el cono y el cilindro. En ese cuadro no se encuentra ni un espacio vacío. Es como si el pintor hubiese querido decir que el hombre estaba siendo sustituido por la tecnología. El objetivo de Fernand Léger fue pintar el inicio de un mundo nuevo. Por eso utilizó los tonos bronces y grises, pues eran los colores de las máquinas. Algunas de sus obras más importantes son El cruce ferroviario en 1919, Mujer con un gato en 1921, Tres mujeres 1921, La Gioconda con las llaves 1930, Louis Marcousis 1878-1941. Nació en Polonia, pero pronto se trasladó a París. Tras estudiar Derecho, mostró interés por la pintura ingresando en la Academia Julian. En 1905 expuso por primera vez, siendo el inicio de una carrera bastante notable. Tuvo la suerte de conocer artistas como Break, Degas o Pablo Picasso, lo que influyó en que experimentase con el cubismo. Durante esta época presentó en varias exposiciones obras de bodegones, paisajes de la costa bretona o vistas de París. Además del cubismo, también desarrolló técnicas de grabado, ilustración e impresionismo hasta su muerte en 1940. Bueno, ¿y qué creyeron? ¿Que se me había olvidado la pregunta que les había hecho? Pues no. El movimiento cubista fue marcado por 3 fases. Entonces tenemos, en conclusión tendríamos entonces el cubismo escénico, analítico y sintético, que fueron los 3 principales o los más reconocidos de este movimiento. Bueno, y ahora para finalizar nos vamos para Latinoamérica. ¿Le suena un señor llamado Diego Rivera, esposo de una tal Frida Kahlo? Pues sí, señores, este señor nació en 1886 y falleció en 1957. Pues recordemos que es de nacionalidad mexicana.
fue el más conocido por sus murales. Este destacado pintor mexicano también tuvo una brillante etapa cubista. La razón fue que estando sentado en París en la década de 1910, le pilló este movimiento en su momento más fuerte. Aunque son muchas las obras cubistas de Rivera, los estudiosos creen que no se sentía especialmente orgulloso de ellas y trataba de mantenerlas en secreto. Más adelante siguió experimentando con otras obras vanguardistas como el postimpresionismo. Por ejemplo, pinturas retrato de Ramón Gómez de la Serena en 1915, La mujer del pozo en 1913, Portrait Two Women en 1914, Maternidad Argelina y el niño Diego en 1916. Uy, no me diga más, y casi se me olvida, ¿no? Habíamos hablado de, de saber cuál de estos cuadros es el Guernica de nuestro invitado hoy, Pablo Picasso. Miren bien rápido las opciones y efectivamente la opción es la 3. Esta obra de arte la hizo Pablo Picasso como una muestra de rechazo y a su vez de solidaridad con la ciudad de Guernica en el País Vasco en el año 1937, en plena guerra española, plena guerra civil española. Hubo 126 víctimas. Allí esta obra de arte está cargada de simbolismos los cuales retratan el horror de la guerra, cómo niños, mujeres y personas vulnerables se encuentran en ese evento catastrófico como lo es la guerra, que actualmente la vivimos, donde no solo los humanos son víctimas, sino también los animales. Es un llamado a la reflexión y a la sensibilidad por el otro que sufre la guerra. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos por su atención y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias.